Ok, muy buenas para todos. Nosotros somos el grupo 8 y vamos a estar exponiendo sobre las infecciones específicas del sistema geniturinario. A medida que vayamos desglosando cada uno de los temas, pues nos vamos a ir dando cuenta cuáles son aquellas infecciones específicas y esos microorganismos y cómo actúan sobre el sistema geniturinario. Yo, un servidor, Baker Ramírez, y mi compañera Caroline Sosa, vamos a estar hablando sobre la tuberculosis urogenital. Pues conociendo un poco, ¿verdad? Sí, gracias, puede dejarla ahí. Conociendo un poco de algunas generalidades, podríamos decir que las infecciones geniturinarias o las infecciones específicas geniturinarias son causadas por microorganismos en específicos, esos microorganismos particulares, los cuales van a presentar manifestaciones clínicas y reacciones patológicas que son únicamente características de ese microorganismo. eh, Vamos a conocer el bacilo de la tuberculosis, que este puede invadir uno o más órganos o incluso todos los órganos del sistema geniturinario y así puede causar una infección granulomatosa crónica que va a mostrar la misma característica que puede mostrar la tuberculosis en otros órganos. Se dice que esta afecta el 60% de la población, afecta más a hombres que mujeres. Y lo presenta en hombres entre 20 y 40 años de edad. La incidencia de la tuberculosis extrapulmonar es de un 10% y de los cuales la urogenital es la más frecuente, donde se va a presentar de un 4 a un 5% y va a actuar de una manera lenta, ¿verdad? Este va a actuar de una manera crónica. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Acá vamos a ver que el microorganismo infeccioso de la tuberculosis geniturinaria es el Mycobacterium tuberculosis, el cual está conformado por los patógenos Mycobacterium bovis, ¿verdad? Mycobacterium africanum y el mismo Mycobacterium tuberculosis. Este último va a ser el causante por excelencia de la tuberculosis urogenital. Este va a llegar a los órganos geniturinarios, que lo voy a explicar más adelante cómo ocurre todo esto. Este va a llegar a los órganos geniturinarios por la vía hematógena a través de los pulmones. Vamos a ver también que el riñón, se dice, según el libro de texto que nosotros estamos usando, se dice que el riñón y la próstata son los órganos o son los sitios primarios de la infección por tuberculosis geniturinaria. Pero otras fuentes afirman que el epidídimo, ¿verdad? Y por ende, por la relación que este tiene también con los testículos, se dice que son los órganos más afectados en el hombre. Y en la mujer, pues es la trompa de falopio. Vamos a ir también desglosando cómo van a ir afectando a medida que van transcursando o transcurriendo, perdón, por cada uno de los órganos. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Ok, perfecto. Acá vamos a ver que nosotros al estudiar las causas, el desarrollo de la enfermedad, se ha descubierto que al infectarse el organismo por el bacilo tuberculoso, vamos a ver que este va a llegar, yo dije anteriormente, que este va a llegar por la vía hematógena a los pulmones, porque básicamente este bacilo, esta bacteria que va a afectar al pulmón o la tuberculosis, nosotros sabemos que se adquiere por vía aérea, ¿verdad? Por partículas expelidas en el aire. Entonces, este llega al pulmón y por la vía hematógena va a llegar al riñón, específicamente a la corteza del riñón. Y ahí este puede ser destruido por la misma defensa, ¿verdad? Del organismo, pero si no es destruido a medida que este progresa, va afectando la mucosa de la pelvis y también el uréter. Sobre todo en el uréter va a afectar el extremo superior y vesical, lo que provocaría que este como que se estreche y al estrecharse, secundariamente a eso va a provocar lo que es una hidrofrosis, lo que va a impedir que el líquido, ¿verdad? La orina siga transcurriendo su camino hacia la vejiga y así. Entonces, ese líquido se almacenaría en el riñón. Por eso se dice que causaría una hidronefrosis. Entonces, como había mencionado anteriormente, esto avanza con lentitud, eso no se da de una manera rápida. Y se dice que en personas, según el libro de texto que estamos usando, de Smith y Thiago, dice que afecta en un 15 a, entre 15 y 20 años, puede llegar a destruir el riñón.
en pacientes que tienen una buena resistencia a la infección. Pero en pacientes que no tienen una buena resistencia a la infección, leí en otra fuente, dice que toma entre 5 a 10 años para así afectarlo. A medida que esto va avanzando, se va a producir una necrosis, ¿verdad? Vemos ahí el riñón, cómo se ve. Va a producir una necrosis gaseosa en el tejido hasta sustituir todo el riñón por ese material gaseoso, dándole un aspecto como de queso. En el uréter, si puedes pasar la imagen un poquito más adelante. Ajá, gracias. En el uréter, se va a ver totalmente fibrosado, tiende a cortarse y por tanto se va a tornar recto, lo que hace que el orificio ureteral tenga como un aspecto de hoyo de golf, según dice el libro y otras fuentes también. Y esto lo que va a hacer es que lo va a convertir en una válvula incompetente. También, a medida, puede darle para atrás, por favor. Ahí, gracias. Entonces, a medida que va avanzando, también va a llegar a la vejiga. Una vez pasa del uréter a la vejiga, vamos a ver que comienza a infectar también la vejiga y esta comienza a presentar irritabilidad vesical. Y posteriormente a eso, en la región del orificio ureteral, va a estar infectado, se puede ulcerar y por ende puede hasta sangrar. Y cuando llega a la vejiga, esos bacilos, cuando llegan a la vejiga, se pueden fibrosar también y se pueden contraer. Nosotros, bueno, clases anteriores habíamos dicho, cuando estábamos hablando de la anatomía, decíamos que la vejiga tenía una capacidad máxima entre 400 y 500 mililitros de almacenamiento de orina, ¿verdad? Entonces, otras fuentes dicen que son 600 mililitros la capacidad máxima. Entonces, en este caso, a la vejiga se va a fibrosar y se va a contraer. Lo que va a hacer es como que va a provocar un aumento de las emisiones, pero sin aumento del volumen. Aquí si teníamos antes 400, 500 mililitros de almacenamiento, ahora vamos a tener un almacenamiento de 100 mililitros, lo que va a causar una polaquiuria, que el paciente va a querer ir mucho al baño y le va a dar mucho deseo de orinar. Ahora sí le puedo dar un poquito más atrás. Ajá, déjala ahí, por favor, gracias. Entonces, la próstata, las vesículas seminales, el epididimo, los testículos, estos van a ser contaminados al pasar la orina contaminada por la uretra prostática. Entonces, en ocasiones, la lesión primaria se va a encontrar en la próstata, lo que quiere decir que si está a ese nivel, puede ascender y afectar la vejiga, como tanto puede descender y también afectar el epididimo y extenderse hasta los conductos deferentes. Si la infección epididimaria es extensa, puede abrirse a través de la piel del escroto, manifestando así un trayecto pistuloso y extendiéndose hasta los testículos, lo cual puede ser pues indoloro. Y pues hasta aquí ha sido mi parte. Lo dejo con mi compañera Caroline Sosa. Buenas, mi nombre es Caroline Sosa y estaré continuando con el tema. Primero hablaremos sobre los síntomas. Siguiente, por favor. No hay una imagen clínica clásica de la tuberculosis renal. La mayor parte de los síntomas de esta enfermedad, aún en la etapa más avanzada, son de origen vesical. Se produce lo que es un malestar general vago, fatiga, fiebre de bajo grado, pero persistente, y sudores nocturnos son algunas de las quejas no específicas. Aunque falte irritabilidad vesical, la recolección apropiada de orina proporciona una pista. La tuberculosis activa en otra parte del cuerpo se encuentra en menos de la mitad de los pacientes con tuberculosis genitourinaria. Siguiente, los signos. Es posible que se encuentren evidencia de tuberculosis extragenital en los pulmones, huesos, ganglios linfáticos, amígdalas y intestinos. En el riñón no suele haber hipertrofia ni dolor a la palpación en el riñón afectado. En los órganos genitales externos es posible que se descubra un epidídimo engrosado con leve dolor a la palpación en él. En la próstata y vesículas seminales, estos organismos pueden ser normales a la palpación. Siguiente. En los datos de laboratorio, el análisis de orina apropiada proporciona la pista más importante para el diagnóstico de la tuberculosis genitourinaria.
produce lo que es una piuria persistente sin microorganismos que son usados hasta que se pruebe lo contrario. También la orina en la mañana. En los datos radiológicos encontramos que una radiología abdominal simple puede mostrar una hipertrofia del riñón afectado. Siguiente. El tratamiento. En la tuberculosis genitourinaria, esta es extrapulmonar y el tratamiento primario es médico. Se produce extirpación quirúrgica del órgano infectado cuando esta está indicada, pero mientras tanto el tratamiento se produce un tratamiento general que incluye lo que es una combinación de fármacos que suelen ser los más efectivos en una combinación como la isoniazida, la rifampicina, la estreptomicina y así. Hasta aquí mi exposición, lo dejo con mi compañero. Buenas, mi nombre es Yakiris Amparo, yo les voy a estar hablando sobre la Candida albicans o candidiasis. La Candida albicans es una levadura que reside normalmente en el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal y la vagina. El uso extensivo de potentes antibióticos modernos es adecuado para alterar el equilibrio normal entre los microorganismos normales y anormales, de modo que hongos como Cándida puedan abrumar los órganos que de otro modo serían sanos. Se ha probado que la vejiga, en menor extensión, los riñones también son vulnerables y se ha observado en estos dos órganos candidemia. Es probable que el paciente se presente con irritabilidad vesical o síntomas y signos de pielonefritis. Es posible que se excreten bolas de hongos de manera espontánea y el diagnóstico se va a hacer al observar formas levaduriformes del hongo. También se hace al observar los micelios del hongo bajo el microscopio y en muestras de orinas recolectadas de manera apropiada. Es posible confirmar el diagnóstico mediante cultivo. Las urografías excretoras pueden mostrar defectos en las cálices y obstrucción uretral como masas de hongos. Dentro de su tratamiento, el tratamiento de la candiduria en pacientes con sonda asintomática no suele ser útil y el fluconazol oral puede limpiar de manera temporal la furia. Los médicos suelen recurrir pronto y de manera de que no lo hagan, pueden hacerlo con especies de cándida resistente. La candidiasis vesical suele responder a la alcalinización de la orina con bicarbonato de sodio y lo deseable es un pH urinario de 7,5. La dosis es regulada por el paciente que va verificando la orina con un papel indicador. La candiduria debe tratarse en pacientes asintomáticos con neutropenia renal sometidos a trasplantes o a procedimientos urológicos. Seguimos con lo que es la actinomicosis. La actinomicosis es una enfermedad granulomatosa crónica en que la fibrosis tiende a volverse marcada y en la cual las fístulas espontáneas son la regla. En raras ocasiones, la enfermedad afecta el riñón, vejiga o testículo por invasión hematógena a partir de un sitio primario de infección. Dentro de su etiología, esta está causada por el microorganismo Actinomyces israelis. Y dentro de sus datos clínicos, no hay algo que resulte muy patognomónico acerca de síntomas o signos de esta infección. Esta puede afectar el área pélvica y también puede confundirse con el cáncer. La aparición microscópica de los microorganismos que son visibles como cuerpos amarillos denominados gránulos de azufre establecen el diagnóstico, como vemos ahí en esta imagen. Dentro de sus datos clínicos, ya mencioné eso, perdón. Dentro del tratamiento, el tratamiento por elección es la penicilina G.
Este es el fármaco por elección. La dosis es de 10 a 20 unidades al día por vía parenteral durante 4 a 6 semanas, seguida de penicilina B oral por un periodo prolongado. Si se sospecha infección secundaria, se agrega una sulfonamida. También la streptomicina es recomendable y es muy eficaz. También están indicados los antibióticos de amplio espectro, y si el microorganismo es resistente a la penicilina, también se utiliza lo que es el drenado quirúrgico o del acceso, o también la extirpación del órgano afectado suele ser lo indicado. Hasta aquí mi exposición, los dejo con mi compañero. Bien, saludos, mi nombre es Génesis Rubiera y yo les voy a estar hablando sobre la esquistosomiasis. Por favor, pásala. Podemos definir la esquistosomiasis como una enfermedad parasitaria producida por los gusanos platelmintos del género Schistosoma. Esto lo podemos clasificar en 5 tipos, que son el Schistosoma masoni, el Schistosoma intercalatum, que estos son los que van a causar esquistosomiasis intestinal. También vamos a tener el esquistosoma hematobium, que este es el que causa daño a nivel urinario. Tenemos un tipo que es el menos frecuente, es endémico de Asia, que es el Schistosoma japonicum y el Schistosoma mekongii. Bien, la esquistosomiasis regularmente es una enfermedad de zonas pobres, donde se presenta en esos lugares donde no existe un suministro de agua potable, donde no hay recursos para tomar agua en condiciones sanas. La esquistosomiasis inicia en un ciclo que comienza en el hombre y termina directamente en el hombre, donde el hombre es el reservorio definitivo. El hombre deposita los huevos de la esquistosoma en agua, ya sea por vía urinaria o por heces fecales, donde el ciclo inicia. Entonces, luego que el hombre deposita los huevos, vamos a tener lo que es el merácido, que el merácido lo que hace es que se aloja en los caracoles de agua dulce, donde logra alcanzar un poco más de tamaño y convertirse en un gusano denominado cercaria. Entonces, ya cuando tenemos la cercaria penetra al hombre ya por la piel o mucosas, pasa al torrente sanguíneo y es donde se desarrolla ya la schistosoma. Esta se reproduce y puede llegar al hígado, al intestino y a la vejiga, como ya les había mencionado. Bien, algo importante de saber sobre la esquistosomiasis, ya en el caso de la esquistosomiasis hematobium, es que los huevos depositados en la vejiga se van a calcificar y van a formar capas subepiteliales en el uréter, en la vejiga y en las vesículas seminales. Pásala, por favor. Dentro de sus signos y síntomas, regularmente los pacientes de primer contacto van a producir lo que es una reacción alérgica, van a presentar un prurito intenso, puede haber presencia de edema, puede haber presencia de pústulas o pápulas eritematosas. Entonces, durante la etapa de la generalización o en la etapa de invasión, el paciente regularmente se queja de síntomas generales. Muy poco probable que se pueda diagnosticar en este momento que el paciente está contagiado por una esquistosomiasis. Entonces, los pacientes se van a quejar de tener fatiga, fiebre no muy elevada. Ya cuando los huevos comienzan a depositarse en la pared vesical, entonces sí comienzan los síntomas donde el paciente se queja puede presentar hematuria, el paciente puede presentar disuria, piuria, que es la presencia de pus en la orina, y esto es muy importante. Es probable que ocurran poliquituria o regularmente un dolor presente al orinar. Puede también haber dolor renal, que puede deberse a lo que es una estenosis uretral o reflujo vésico-uretral, debido a la inflamación dada por la infección por schistosomas. Bien, algunas veces también hay presencia de algunos datos clínicos que más adelante ya se van confirmando con el diagnóstico más pruebas de laboratorio donde se realizan los cultivos y se detectan los huevos presentes en la orina. Dentro de los síntomas ya clínicos vamos a tener las reacciones alérgicas ya mencionadas, el malestar general, fatiga, fiebre de bajo grado, sudoración excesiva, cefalea, dorsalgia, hematuria y disuria. Pásala, por favor. Dentro de los datos de laboratorio, por lo general, en el análisis de orina, pásala.
Bien, dentro de los datos de laboratorio, por lo general, el análisis de orina lo que muestra son huevos vivos y algunos de esos que se van a encontrar muertos. Se puede encontrar presencia de sangre y de células epiteliales y pus. Pueden haber bacterias que se van a encontrar muy elevadas en este caso. Pueden verse células de carcinoma epidermoide ya cuando existe una esquistosomiasis que ha sido demasiado perdurada, que no se ha tratado. Entonces, por lo general, en el hemograma lo que se muestra es una leucocitosis con eosinofilia y una anemia normocítica hipocrómica debido al ligero sangrado que presenta el paciente. Entonces, las mediciones de creatinina sérica y el nitrógeno úrico se pueden ver elevadas ya cuando el paciente tiene un ligero daño renal o cuando ya el paciente se encuentra en falla renal. Pásala, por favor. Dentro de los datos radiológicos, entonces vamos a tener lo que es la radiografía simple, que puede mostrar áreas grises en el riñón que nos pueden indicar lo que es un riñón hidronefrótico o hipertrófico. También podemos ver el área vesical que puede presentar algún tumor o opacidades que pueden ser los cálculos renales que pueden estar presentes tanto en el riñón como en el uréter o en la vejiga. También pueden observarse lo que es una calcificación renal dentro de las paredes del uréter o las paredes vesicales y calcificaciones punteadas en el uréter o uretritis calcinosa. También tenemos las urografías estretoras que pueden mostrar una función renal disminuida y algunos grandes hallazgos visibles de lo que es una dilatación en las vías urinarias. También la ureterografía retrógrada puede revelar lo que es una estenosis uretral esquitomatosa. Por favor, pásala. Ya para finalizar, mencionando el tratamiento, en primer lugar vamos a tener el praziquantel, que es el único fármaco que puede tratar todos los tipos de esquistosomiasis y ser eficiente. Este fármaco es efectivo contra todas ellas y ninguna de estas presenta resistencia. Ya en segundo lugar del fármaco vamos a tener el metrifonato, que vía oral es muy efectivo. Regularmente la dosis de esta es de 7.5 a 10 miligramos por kilogramo de peso y este no suele ser efectivo contra esquistosoma meconi y japonicum. En el caso de ya la oxampicina, este no presenta reacción contra el tipo de esquistosomiasis que estábamos hablando ahora, que es la esquistosomiasis hematobium. Entonces ya para acompañar ese tratamiento, lo que usamos son medidas generales como antibióticos y antisépticos de control y un tratamiento de soporte que está basado en hierro y vitaminas y en una dieta alta en calorías para poder suministrar a nuestro paciente esa energía y ayudar a aumentar los volúmenes de sangre que el paciente ha perdido. Hasta aquí mi parte, gracias. Bueno, saludos. Mi nombre es Emanuel, voy a seguir hablando sobre la filariasis. Para definición, sabemos que la filariasis es una enfermedad parasitaria, tropical, infecciosa, que es causada por nematodos filariiformes que pertenece a la superfamilia Filarioidea, también conocida como filarias. Esta se transmite de una huésped a otro por insectos que se alimentan de sangre, principalmente mosquitos. Pasa. En la epidemiología, la filariasis es endémica a los países que bordean al Mediterráneo, especialmente en el sur del China, Japón, la India occidental y las islas del Pacífico Sur, sobre todo en la Samoa. La infección limitada como la vista en los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, que mostró una imagen clínica diferente de la vista en las reinfecciones frecuentes que suelen encontrar en la población nativa. Pásalo, por favor. En la etiología vamos a encontrar primero agente causado, que es el Rucheria bancrophil, que es una nematopod que parece a una herb, que mide aproximadamente 0.5 centímetros o más de largo, que vive en los vasos linfáticos humanos. Estos vasos
las hebras se da microfiliaris que se encuentran en la sangre vas a verificar, sobre todo por la noche. ¿Qué vas a hacer? El huésped va a intermedir por lo general, que es, como yo digo ahorita, por los mosquitos. Entonces, que picado una persona que está infectada y se infecta con microfilariasis. Y después, eso va a desarrollar en lava. Esta a su vez se transforma a otros seres humanos en quien alcanza la madurez. Una vez que eso ocurre, el apalamiento se produce nueva microfiliaris. De segunda vez va a encontrar la Brugia malaria, que eso se encuentras en el sureste de Asia y la isla del Pacífico. Eso tiene la misma adyacente actual que la Brucheria bronchiolitis. Pasa, por favor. En el ciclo de vida de esa enfermedad, como dice antes, eso, como ven en la imagen, los mosquitos se infectan con microfilariasis al ingerir sangre cuando pica una potente infecciosa. Después, la microfilariasis madura en el mosquito y se convierte en la larva infecciosa. Al fin, cuando las mosquitas infectan picando a las personas, las larvas maduras del parásito se deposita en la piel, desde donde puede penetrar en el organismo del ser humano. En la patogenia, pasa por favor. En la manifestación clínica, esa enfermedad vas a distinguir entre 3 periodos clínicos, que es una fase aguda, una fase crónica y una fase elefantiasis. Los síntomas que se van a presentar esa enfermedad en casos leves, va a encontrar poco exposiciones en la cual el paciente sufre la infantilitis recurrente y la infantitis con fiebre. Y después también puede producir malestar general. A menudo que ocurre inflamación de epididimo testículos, testículo escroto y cordón espermático. Pasa, por favor. En la diagnóstica que vas a presentar, que puede hacer para la filariasis, por lo general, el diagnóstico de la filariasis que cursan con microfiliaria se realiza mediante su demostración en fresco y transfusión de Jensen y en preparación directa de sangre periférica. Los datos radiográficos que puede hacer por la filariasis puede hacer la urografía retrograda y la linfangiografía, que puede revelar la conexión linfangiasis en pacientes con quiluria. Para el tratamiento podemos, pasa por favor, podemos dar la dietilética bamazina a un 0.5 a 2 gramos por kilogramo, y también eso puede dar durante 2-3 semanas, o puede dar también el albendazol de 400 miligramos por vía oral 2 veces al día. Esos tratamientos de elección es posible que se necesita antibiótico para controlar la infección seguida. Hasta ahí mi parte. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Elena Matías y yo le hablaré de la equinococosis. Cámbiala, por favor. Ya entrando en tema, debemos saber qué es la equinococosis. La equinococosis es una enfermedad parasitaria provocada
porteñas del género Echinococcus. Cabe destacar que la equinococosis también es denominada hidatidosis. Bien, ¿cuál es la forma en la cual nos podemos infectar de este parásito? Bien, a través de ingerir huevos de parásitos presentes en los animales, el agua, el suelo contaminado, o por contacto directo con animales que actúan como hospedadores. Siguiente, por favor. Con relación a la etiología, debemos saber que ese estado adulto de la echinococosis habita en los intestinos de los animales carnívoros y luego sus huevos se eliminan a través de las heces, y esto pueden ser ingeridos por animales como borregos, perros o cerdos, y en ocasiones por personas. En las personas la afectación principal es la hepática, y casi en un 3% de los infectados pueden desarrollar una equinococosis del riñón. Las manifestaciones clínicas de la equinococosis son pérdida de peso, dolor abdominal, malestar en general y insuficiencia hepática. Pásala, por favor. Ya hablando de lo que es el tratamiento, la nefrectomía, que esto es la extracción de un riñón, suele ser el tratamiento de elección para la hidatidosis renal. Y ya hablando de lo que es el tratamiento farmacológico, lo que se utiliza es el albendazol de 400 miligramos 2 veces por día. Bien, hasta aquí termina nuestro tema. Gracias por su atención.